sobre todo en Latinoamérica. Creo que en Latinoamérica tenemos tantos problemas, tan profundos algunos, y muy pocos agentes dedicados a resolver esos problemas, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica no podemos confiar demasiado en nuestros gobiernos, no importa de qué lado ideológico. En Latinoamérica, la inversión en startups y empresas emergentes ha sido una industria en constante crecimiento en los últimos años. Sin embargo, todavía hay desafíos significativos que enfrentan los inversores y las startups en la región. A pesar de todo eso, siguen apareciendo más actores dentro del ecosistema como los inversionistas ángeles. Hola, mi nombre es Jaime Fernández Chávez y soy el creador del Entrepenauta, lugar en donde buscaré brindar contenido sobre el ecosistema de emprendimiento e innovación, empezando desde lo más básico. En este capítulo del podcast nos acompaña Franco Chamochumbi, Growth Manager en Henry en ese momento y fundador de Cucúa Ventures, un fondo de inversiones ángeles que buscan invertir en compañías de base tecnológica en etapa temprana. Estuvimos conversando con Franco sobre sus inicios en el mundo del emprendimiento, su paso por laboratoria, ser country manager de una startup en varios países, hasta su llegada a Henry, una EdTech, y sus incursiones en el mundo de los inversionistas ángeles. Y antes de empezar con el capítulo, te pido que nos puedas seguir en las diferentes redes sociales. Estamos como el Entrepenauta en Facebook, Instagram, LinkedIn y ahora en YouTube. Espero que disfrutes escuchando este capítulo así como yo lo hice. Sin más que decir, comencemos. Hola Franco, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí en el podcast del Entrepenauta. Franco, muchas gracias por darte tiempo. Para empezar, me gustaría que te pudieses presentar a nuestra audiencia. Perfecto. Hola Jaime, no, un gusto estar acá, gracias a ti por la invitación. Me presento, mi nombre es Franco Chamochumbi. Eh, Trabajo actualmente en Henry, una startup EdTech, ¿no?, en el mundo de educación y tecnología, de origen argentino. Mi rol es ahí Growth Manager de la etapa de School, que es justamente la parte entre que son nuevos estudiantes y llegan a graduarse. Em, Eso es un poco lo que hago. Y también en paralelo, lidero un fondo de inversión ángel que se llama Cucúa Ventures, donde, bueno, estamos haciendo con eso inversiones ángeles, pero con un pequeño fondo para un poco apostar e invertir en el ecosistema. Bien, estupendo. Pero bueno, de todas formas, igual lo de Cucúa Ventures lo voy a preguntar después. Primero me gustaría saber cuáles fueron como que tus comienzos en el emprendimiento. Por ahí he revisado que, bueno, en conjunto con unos amigos, creaste lo que era una revista para escolares. ¿Me podrías contar un poco más de esa experiencia? Sí, 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 qué curioso que lo traigas, la verdad. Es algo que en realidad ocurrió en etapa universitaria. Me parece que lo debes haber visto en mi LinkedIn, que yo tenía completamente olvidado que estaba ahí. Creo que lo dejo solo por un tema ahí de feeling, de cariño, ¿no? Claramente no impacta ya en mi carrera profesional, pero es bien curioso. Sí, creo que esos son donde yo me doy cuenta que me gustaba emprender justamente. Estaba estudiando en la Pacífico. De hecho, en ese momento estaba estudiando economía. eh, y estaba un poco inquieto en querer hacer cosas, en tal vez trabajar. Y un amigo que estudiaba en otra universidad, en la Católica, en periodismo, me dice: oye, pero tengo esta, olvídate de trabajar, porque en ese momento los trabajos que podía conseguir eran muy, digamos, básicos seguramente. Y me dijo: olvídate de esto, tengo un par de ideas de negocio, ¿no? Y una de estas es este periódico interescolar que me plantea, que me gustó, le dije: hagámoslo. Y nada, juntamos un par de personas más, un montón de gente nos apoyó de forma voluntaria, y la idea de este periódico era crear un contenido quincenal, si mal no recuerdo, para colegios, distribuirlo gratuitamente y vender publicidad.
¿no? Lo cual suena muy básico, pero estamos hablando del año 2009, 2010, incluso antes de que salga, de que llegue Publimetro al Perú. Finalmente, no sé si se Ujú, acuerdan de Publimetro, claro. que repartía los periódicos en las calles y sin cobrar nada. Ujú. Bueno, nuestra idea fue como así, pero para colegios específicamente. Em, Como digo, antes que incluso salga lo de Publimetro, que cuando salió dijo, mira, estábamos por el camino adecuado. Pero bueno, es algo que probamos, hicimos, sacamos como 4 o 5 ediciones, fue una experiencia extraordinaria, aprendí muchísimo, me di cuenta que es lo que me gustaba hacer, me cambié de carrera a administración, como creo que determinó mucho en mí, pero bueno, puntualmente igual esa aventura no prosperó, como eventualmente Ujú. lo cortamos, tuvimos un poco de deuda por los gastos que incurrimos, eh, siendo nosotros 4 chibolos, 4 muchachos muy jóvenes, sin ingresos, lo cual cualquier poco de deuda ya te asusta y olvídate que, o sea, la palabra startup no estuvo nunca, ¿no? Era una empresa eh, sin posibilidad de levantar pues capital y nada de eso. Eventualmente decidimos cerrarla, pero fue igual una experiencia muy bonita y que sí, definitivamente fue un inicio de lo que luego sí sería mi aventura en el mundo de emprendimiento y de startup en realidad ahora, pues, ¿no? Claro, fueron como que buenos inicios. ¿Y cuántas personas eran dentro del emprendimiento? ¿Y cuáles fueron como tus principales aprendizajes con ese pequeño proyecto que tuviste? Uf, mira como estamos hablando hace 14 13 años, ¿no? Fuimos 4 personas, fuimos 4 amigos, en realidad, sí. Y nada, en ese momento éramos muy jóvenes. Primero valoro mucho este ímpetu que tuvimos de hagamos. Yo creo que eso fue lo principal. O sea, hay muchos aprendizajes que surgieron, pero lo principal es, bueno, arriesgarse a hacer. Finalmente aprendí muchísimo, más allá de que perdí un poco de plata, más allá de que tal vez, nada, hubieron eh, seguramente malos ratos, etcétera. Aprendí muchísimo, me sirvió un montón y creo que cualquier persona que esté estudiando en etapa universitaria, etcétera, si se anima a hacer otras cosas, no tiene que ser una empresa, no tiene que ser un emprendimiento, cualquier otra cosa suma, ¿no? Así que eso fue espectacular. Ya luego, en los aprendizajes concretos, tal vez no tuvimos la mejor, seguro no tuvimos la mejor ejecución, ¿no? No, y faltó, digamos, si nosotros vendíamos publicidad, en la publicidad, pues definitivamente algo clave es la distribución, ¿no? Y asegurarte que más no solo tengas un buen producto que a la gente le interese leer, bueno, que llegue a esas personas, ¿no? Y tal vez es algo que nosotros no manejamos con, deter- con, con mucho detalle, ¿no? Con suficientemente atención y bueno, seguramente muchas cosas más, como te digo, fue hace demasiado tiempo, pero fue una experiencia muy bonita por ser, imagínate, 19 20 años, animarse a constituir la empresa legalmente, como hacer una aventura, eso fue extraordinario y fue una experiencia muy bonita tan joven, ¿no? Aparte que también el tema de emprender, fuera de que te dediques o no a emprender de manera a tiempo completo, como que te da una experiencia diferente para, si es que en todo caso quieres desempeñarte de manera profesional dentro de una empresa, ¿no? Te da materia de líder, te da habilidades blandas y duras que normalmente en la universidad o instituto no te pueden enseñar, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda alguna. Bien, ahora sí, pasamos a la parte de cuando estuviste en laboratorio. Justo acá, bueno, viendo, investigando un poco, estuviste como director de finanzas. Me gustaría primero saber cómo fueron esos acercamientos, quién fue la persona o cómo fue que tú ingresaste a trabajar dentro del laboratorio. Chévere, chévere, perfecto. Sí, yo, digamos, después de la universidad me desempeñé como consultor durante varios años, como 5 años. Estaba en el mundo de la consultoría, el saco la corbata, con las grandes empresas, viendo ahí procesos, números mucho de problem solving, digamos. Ahora, en paralelo también asesoraba y me convertí incluso socio minoritario, pero una agencia de publicidad, también tenía agencia web, desarrollo web, temas de branding, etcétera. Entonces, sí, esas dos cosas, ¿no? Y en un momento, yo
pensando principalmente en mi trabajo de consultoría, me comienzo a cuestionar, ya tenía bastante tiempo haciéndolo, era entretenido, me iba bastante bien profesionalmente, me comienzo a cuestionar un poco y comienzo en una búsqueda, digamos, de qué otras opciones laborales existían, no de qué otra empresa me podía ir, sino de qué otro tipo de trabajo, ¿no? Especialmente yo estaba muy interesado en algo donde me permita trabajar y desempeñarme profesionalmente, pero además generar un impacto, ¿no? Comienzo a tener mucho interés en empresas de impacto, emprendimientos de impacto, estar muy atento, también me escribo a algunos voluntariados. Y en esa época, digamos, de descubrimiento en la que estaba, veo que habían publicado en un grupo de Facebook, creo, de una amiga mía, que de hecho mi amiga fue la primera persona que Laboratoria contrata, y ella tenía trabajando un tiempo en Laboratoria y veo que publica y que están buscando director de Administración y Finanzas. Y yo ya conocía Laboratoria y cuando había ganado Kuhn, había visto el video, me parecía muy interesante, me había gustado mucho, y ahí lo seguía y veo Laboratoria, bueno, sé lo que hace, me parece muy bueno, es sin duda una organización de impacto, y el rol que ponían ahí de administración de finanzas, bueno, yo puedo hacer esto tranquilamente. Y ya entonces postulo, hablo con mi amiga, hablamos, me cuenta mucho más de Laboratoria y bueno, me animo a postular y a conocer a los 4 founders o 4 socios de Laboratoria que residen en Perú y bueno, eventualmente a unirme al equipo en ese momento. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia dentro de Laboratoria, tomando en cuenta que empezaste como director de finanzas? Fue extraordinaria, en realidad. Nada, primero que el equipo que tienen hasta el día de hoy y que tenían en ese momento como es extraordinario. Los founders son personas muy chéveres y muy capas y yo tuve la oportunidad de también, seguir igual, estando bastante joven, de tener un rol de liderazgo y con bastante responsabilidad y entrar a organizar ciertas cosas que en ese momento no había mucho y trabajando directamente con uno de los founders, en su momento fue Rodolfo, y luego ya trabajé directamente con la misma Mariana Costa. Entonces fue una experiencia muy chévere, la verdad, y ver además cómo creció la laboratoria, ¿no? Ver el primer financiamiento del BID, el primer gran financiamiento, digamos, del BID, la invitación que le hacen a Mariana de estar en el panel con Obama y Mark Zuckerberg, lo cual dio muchísima exposición, acercamiento Claro. a otros donantes que llegaron después. Entonces, nada, fue una experiencia muy buena y además fue mi primer real acercamiento al ecosistema de startup, al emprendimiento, a pesar que la laboratoria finalmente es una organización sin fines de lucro, igual ha estado muy cercana desde los inicios a todo el tema de emprendimientos sociales, incluso el ecosistema startup, porque finalmente laboratoria forma desarrolladoras, ¿no? Entonces, Ujú. muy conectado obviamente con la tecnología y ahí pues aprendí un poco lo que significa todo este mundo de startup, desarrollo web, innovación, impacto, etcétera, ¿no? Claro, justamente me imagino que eso te habrá servido para cofundar lo que es un proyecto llamado Pausa, que también he visto en tu hoja de vida. Y bueno, también posteriormente te convertiste en country manager de una startup estadounidense. ¿Nos podrías comentar un poco este proceso, este camino, ya ingresando un poco más al ecosistema? Sí, total. Sí, el tema de pausa fue una idea que también se fue gestando, primero muy de a poco y luego ya más en serio. Creo que incluso desde hasta un poco antes que yo entré a la laboratorio, alguien también me comenta esta idea, tal vez, y lo que me había dado cuenta en el transcurso de mi vida es que tal vez yo no soy necesariamente el que tiene las ideas, pero el que le dice a la gente, hagamos esto, ¿no? Y que fue algo que se fue gestando mientras yo trabajaba en la laboratorio primero, como digo, poco a poco, luego fue tomando forma, y la propuesta era de, bueno, turismo sostenible, ¿no? Básicamente, Pausa era, pues, no, todavía existe, yo ya no estoy relacionado, pero en su momento lo que queríamos es una especie de marketplace donde buscábamos conectar experiencias turísticas únicas, con impactos, ¿no?
con un viajero distinto que está buscando este tipo de experiencia, ¿no? Entonces, eh, estuvimos en ese camino. Eventualmente eso me anima a, bueno, estuve en tiempo de laboratoria, genial. Quiero darle un chance a dedicarle 100% a pausa, como ya lo había hecho un socio mío antes, y un poco nos dimos la posta y dedicarme 100% a esto. También fue una experiencia extraordinaria, conocí lugares de Perú hermosos, emprendedores como admirables, y sitios que seguramente no hubiese tenido la oportunidad de conocer. Eh, y bueno, intentamos sacar esto adelante. También creo que cometimos muchos errores, tal vez no pivoteamos con suficientemente agresividad cuando debíamos hacerlo, en esta búsqueda del product market fit, lo cual nos impidió justamente encontrar este product market fit, cuál es este viajero que quería, qué tipo de valor, qué tipo de experiencias o cómo las quería, y no lo encontramos, nos demoramos mucho en tal vez hacer los pivots que necesitamos hacer, y bueno, eventualmente también se acabó después de un par de años por lo menos a full, como no necesariamente yo, pero sí entre el equipo. eh, pues se acabó un poco la energía, las ganas, la plata, eh, por lo que decidimos, bueno, desistir de- del sueño que teníamos con pausa, y ahí fue en ese momento que dije, bueno, listo, hay que volver a trabajar, a generar dinero, ¿no? Y ahí es donde yo comienzo a buscar trabajo, y especialmente en ecosistema startup, ¿no? Ya está convencidísimo, después de laboratorio, después de pausa, bueno, startups son lo que a mí me gusta, y justo también creo que en LinkedIn vi una publicación donde en ese momento la startup que se llamaba Blended estaba buscando country manager, porque yo estaba en Argentina, quería un country manager para Perú, que perfecto, educación, eso me viene bien, me gusta, y postulé y así, digamos, paso por el proceso y arranco luego como country manager de Perú en Blended. Es curioso porque justo Laboratoria y también Blenden son startups de educación, ¿no? Creo que tu camino al momento de elegir algún tipo de oportunidad a la cual formar parte de manera profesional o trabajar para el ecosistema fue más que todo tendiéndose a la parte de lo que son startups de educación. Sí, total, lo cual se confirma ahora que estoy en Henry, una Claro, tercera startup de educación. sí. Sí, lo cual debo decir, no, a ver, no me toma por sorpresa, a mí es claro que haya tenido este camino porque siempre me gustó mucho la educación. eh, Fue algo que me atrajo mucho laboratorio, fue algo que me atrajo mucho de Blended, enseguida Henry. Y a mí siento que siempre me gustó mucho. Seguramente parte de la razón es que mi mamá es pedagoga, ¿no? Mi mamá es profesora, es directora en un colegio de Lima, eh, privado, y nada, entonces desde pequeño supongo que he visto su rol, su participación. Entonces, tanto por eso como por otras razones, como la convicción fuerte de que la educación es finalmente lo que puede generar progreso sostenible en una sociedad. Eh, sí, siempre me ha gustado la educación y finalmente me he inclinado por este mundo, sí. Cuando estuviste como country manager de Blended, ¿cómo te sentiste liderando lo que vendría a ser la llegada de este proyecto y el crecimiento de la compañía en estos nuevos mercados, ¿no? Tomando en cuenta de que eras country manager de 3 países, de Perú, Colombia y Ecuador. Mm. Sí, nada, fue un reto muy interesante. A veces suena rimbombante, ¿no? El country manager, el puesto de country manager, porque finalmente en las organizaciones grandes, con cientos, miles de personas, finalmente un country manager va a tener decenas de personas a su cargo. La realidad es que Blended en ese momento, startup super early stage, etapa semilla, entonces ser country manager de uno, dos o tres países, significa que era yo, atendiendo esos países, al menos en principio, ¿no? Luego contratamos a algunas personas, pero empiezas así, como, bueno, arrancamos a ver qué hay, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre en el medio. Los primeros meses en Blended fue eso, encontrar, a ver cómo le íbamos a sacar, cómo íbamos a encontrar ese Product Market Fit en Perú, ¿no? A ver qué colegios le iba a interesar esto, cómo se lo íbamos a vender, porque Blended era un software, es un software as a service para colegios, ¿no? Ahora se llama Fidu, que fue un poco como que
la siguiente etapa de Blended. Entonces, bueno, era para colegios, había que encontrar un poco ese match, que al principio estaba siendo medio difícil, entonces por eso digo que había un poco de incertidumbre, trabajaba muy a codo con los founders, y en ese proceso de descubrimiento de incertidumbre llegó la pandemia, lo cual fue un asunto, obviamente, no menor para todo el mundo, y en particular para nosotros, que hizo que despeguen las ventas, despeguen los leads, despegue, digamos, toda la atracción que tenía nuestro producto, porque de la noche a la mañana los colegios eran obligados a cerrar y que les dijeran clases remotas, clases virtuales, sin ellos saber exactamente eso que se refería, y encontrar la plataforma virtual, el colegio virtual, no sé qué, ni siquiera que lo usamos, pero encontraban a Blended, que justo estábamos obviamente promocionándonos en esa época, y ahí comenzaron a llegar, y ahí fue ya el otro reto de contratar equipo y cómo lograr las ventas y gestionar también los primeros clientes que estamos teniendo, y fue una época bastante dura. Yo agradezco porque en un momento muy difícil para todo el mundo, sobre todo para el Perú, con una economía bastante informal y todos los problemas que ya conocemos, pues yo me vi desbordado de trabajo, ¿no? Local obviamente era duro, había que trabajar, sé, 14, 16 horas diarias seguramente, a full, pero bueno, finalmente era algo bueno que tener en ese momento, y así estuvimos por algunos meses. Claro, justamente pregunto el tema de lo de country manager porque muchos piensan que cuando estas empresas extranjeras o estas startups extranjeras, cuando contratan a alguien que va a ser country manager, piensan que también tienen un equipo a su costado, lo cual a veces no es tan cierto, como en tu caso, que has empezado solo, ya luego posteriormente has empezado también a construir todo un equipo, pero digamos que a veces como el hecho de estar solo implica también estar haciendo de todo un poco, ¿no? Lo cual Sin es un duda. trabajo titánico, es un trabajo súper titánico por ahí. Cuéntame un poco también, porque tú comenzaste a emprender desde mucho antes, cuando estabas en la universidad, pero cuando estabas con el emprendimiento de Pausa, que más o menos fue el año 2017, ¿qué tal estaba el ecosistema peruano y latinoamericano en ese momento? En materia de inversión, en materia de madurez y demás. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y yo diría que bastante incipiente, ¿no? En Perú sin duda bastante incipiente, ¿no? Las startups peruanas que hoy, digamos, un poco dan la hora, no existían, Creana sí existía, ¿no? Entiendo que sí, sí. Pero después Manzana Verde no existía, creo, o menos no como startup. Talent seguro no existía. Y en fin, y por ahí startups peruanas que ya se van consolidando como referentes no existían. Creo que no había mucho mindset de startup en esa época. En Latinoamérica tal vez un poco más, pero bueno, ya esto lo sé porque desde mi rol de inversionista veo los números, y claro, en esos años estamos hablando de 20 veces menos el volumen de inversión de lo que hay ahora, por lo menos, ¿no? No lo tengo en mente, pero sí sé que el cambio abrupto se dio un poco después, ¿no? Este, Así que sí, 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 es un ecosistema bastante menos desarrollado de, de lo que es ahora. Volviendo a tu experiencia con Blenden, cuando llegó el tema de la pandemia y también la demanda de por sí de usuarios que querían contratar sus servicios, ¿cómo fue tu papel para afrontar toda esta alta demanda? O sea, ¿qué tipo de acciones tuviste que hacer para que esta demanda no se te desborde o se te salga de las manos, como se suele decir? Bien, en ese momento hubo que hacer lo que siempre toca hacer cuando uno trabaja en una startup, más si tiene un rol de responsabilidad, que es remangarse y trabajar, ¿no? Como darle con todo, y ponerse todos los sombreros que haga falta, pero llevar las cosas a cabo. Finalmente en la startup lo que predomina es la ejecución. En ese momento hubo que ejecutar diversas cosas, y nada, a mí me tocaba eh, vender y seguir vendiendo y tener los calls de venta, pero ya a la misma vez comenzamos a tener los primeros clientes,
Y el plan era, bueno, los primeros clientes los atendemos desde un área de atención del usuario de Argentina, ¿no? Centralizado todo y luego ya iremos contratando equipo local. Ese era el plan. El tema es que el plan no contemplaba que a la vez del boom de ventas y de nuevos clientes en Perú, a la vez en Argentina, también obviamente ocurrió la pandemia, como en todo el mundo, y ahí teníamos una base muy grande ya de clientes consolidados, todos conectándose a la plataforma a la vez, justo nosotros a punto de hacer una migración de la plataforma a una mejor tecnología, pero que todavía no la habíamos hecho, estábamos por hacerla. Entonces, básicamente se desbordó la atención al cliente y yo me veía en una situación donde mi principal rol en ese momento era seguir vendiendo, pero ya había conseguido por fin las primeras ventas y no estaban siendo bien atendidos, no porque sea culpa de nadie, sino porque simplemente estábamos todos desbordados, así que me tocaba, listo, ¿cómo te puedo ayudar? Y intentando yo empaparme de lo que tenía que empaparme para justamente terminar siendo atención al cliente. Entonces tenía ventas, atención al cliente, conversaciones con el liderazgo y hacía de todo. Y hubo que trabajar mucho hasta que ya pudimos estabilizar un poco la operación, contratar a las personas y bueno, seguir para adelante, ¿no? Me imagino que toda esa experiencia te habrá servido para cuando estuviste en Henry. Que también ahí me da curiosidad saber cómo fue que ingresaste después de tu rol de country manager de una startup. Sí, bueno, hay Blended, eventualmente, si después de la vorágine de la pandemia, luego un poco como se estanca y ahí hay diversas situaciones de cómo operan los colegios, etcétera. Em, entonces ya vi un poco estancado. Y algo curioso que pasó es que uno de los founders de Blended sale de Blended también, y él, de hecho, entra a Henry, a un rol de C-Level Henry, y luego él después de unos meses me pasa la voz y me dice, oye, estamos haciendo esto en Henry, yo había salido de Blended, y bueno, y él me pasa la voz porque me conocía, obviamente, y me dijo, oye, yo te conozco, sé que tienes experiencia en la industria porque has trabajado en la laboratoria, sé cómo trabajas, estamos construyendo esto en Henry, está en sus inicios, eh, vente, ¿no? Y ahí pues él, yo estaba al tanto ya de lo que hacía Henry, me encantaba, obviamente, eh, y entro a Henry cuando éramos un equipo de, creo que 30 personas. Creo que yo entro a Henry y ese día conmigo entraron algunas personas más y hemos seguro menos de 40. A la par que justamente ingresaste a Henry, también formaste lo que era Cucúa Ventures, que es un fondo de inversionistas ángeles. Coméntanos un poco para las personas que, pues obviamente no sabemos qué es un inversionista ángel, ¿cuál es la definición de esto? Bien, interesante. ¿Cuál es la definición de un inversionista ángel? Bueno, se trata normalmente de una persona natural, normalmente, con cierto excedente capital, ahorros o capital disponible para invertir, que hace inversiones en startup en una etapa muy, muy temprana, dígase, normalmente en una etapa semilla, presemilla o un poco antes. ¿Por qué se le llama inversionista ángel? No lo sé, la verdad. Pero bueno, es un poco esta figura que apuesta por startups en una etapa muy, muy temprana, que es donde más riesgo hay, por supuesto, y que finalmente pues, es una figura clave para que bueno, finalmente las startups tengan la chance de despegar o no, pero que tengan la chance, ¿no? ¿Cómo así te decidiste para fundar este fondo y junto con quiénes más, pues lograste hacer esto de aquí? Bien, sí, después de, digamos, la trayectoria que hemos repasado, mi trabajo en diferentes Ujú. startups y demás, yo hoy en día, y un poco fue lo que nos motiva a tener Cucúa, soy un convencido del potencial que tienen las startups, potencial económico y de impacto, ambos, ¿no? Creo que, sobre todo en Latinoamérica, creo que en Latinoamérica tenemos tantos problemas, tan profundos algunos, y muy pocos agentes dedicados a resolver esos problemas, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica no podemos confiar demasiado en nuestros gobiernos, no importa de qué lado ideológico sea, la realidad es que casi ningún gobierno realmente ha traído muchas soluciones a ningún país de Latinoamérica en los últimos años. Y bueno, finalmente
pueden haber pequeños esfuerzos, medianos esfuerzos de distintas partes, pero seguimos teniendo muchos problemas importantes en Latinoamérica. Y creo que la startup es una combinación de talento, que se obsesiona por un problema, que consigue capital y que por lo tanto va en ese camino de resolver algún problema que por la situación normalmente de nuestra región seguramente va a tener mucho impacto y por lo tanto, si lo hace bien, también va a ser económicamente pues un éxito, ¿no? Y casos hay, ¿no? Casos hay, Mercado Libre, Nubank, seguramente los más notorios de la región. Entonces, yo soy convencido de ese potencial de las startups y de esa oportunidad también. Entonces, yo comenzaba a ver justamente cómo crecía la inversión y el ecosistema de Latinoamérica, ya por fin como seguía consolidando y ya era un tema, ya estaba en la conversación, no solo de 3, 4 nerds, sino un poco más relevante, con más fondos americanos comenzando a ver Latinoamérica y sentí que había una oportunidad, obviamente en la etapa más temprana, ¿no? Porque siempre, cuando entran los grandes capitales, igual entran en etapas un poco más avanzadas y, bueno, finalmente otros tienen que tomar los riesgos de más temprano. Y ahí me incluso con, finalmente, quien es uno de mis socios, es Luis Miguel Pasos, que en ese momento tenía un rol en la Municipalidad de Lima, viendo temas de aceleración, incubación también de emprendimientos, startups, y yo estaba colaborando con uno de los programas ahí, y en conversaciones, como nos dimos cuenta que ambos estábamos con la misma inquietud de cómo crece este ecosistema, cómo hay una oportunidad aquí, y dijimos, nuevamente, hagámoslo, hagamos algo, ¿no? Teníamos ganas de invertir, no necesariamente teníamos todo el capital para hacer demasiadas inversiones o diversificadas, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿cuántos más estarán en esta situación? Eh, Porque también es el tema de las startups, ¿no? Invertir en una o dos, el riesgo es un montón, ¿no? Estamos hablando de invertir en startups, es un alto riesgo y de largo plazo. Entonces dijimos, la ideal es invertir en algunas, veamos si hay más interesados y bueno, buscamos plantear un fondo eh, y un poco fue por ahí lo que nos interesó y luego de cierto camino es que pues aterrizamos en lo que fue el fondo uno Cucuba, que fue muy modo MVP, y ahora estamos por el fondo 2 y estamos en este camino pues de también de la inversión startup como inversión ángel, porque es algo que hacemos además de nuestro full-time job o otras cosas, ¿no? Justamente ahí me faltó consultarte sobre, bueno, dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es el perfil que normalmente tiene un inversionista ángel? Y en segundo lugar, ¿cuál es como la realidad actualmente de los inversionistas ángeles y fondos también ángeles en Latinoamérica? Bien, ¿cuál es el perfil? Finalmente, tiene que ser personas dispuestas a correr un riesgo, ¿no? Y eso es un poco, tanto los que lideramos Cucuba, que es Luis Miguel, em, Tatiana, que es nuestra tercera socia, que se sumó un poco después y que hoy los tres estamos juntos en esto, ¿no? Tatiana León. Bueno, los tres, o sea, estamos convencidos de que este es un camino con mucho potencial. Obviamente sabemos que hay un riesgo, entonces tienes que saber lidiar con ese riesgo, ¿no? En primer lugar, y estar convencido finalmente de este vehículo, de esta forma de hacer empresa, ¿no? Yo creo que eso es un poco, ¿no? Tienes que tener de alguna forma eso, ¿no? Este convencimiento, este feeling, ¿no? Este creer en este tipo de empresas, en startups, y pues manejar el riesgo que eso conlleva, ¿no? Definitivamente eso es una de las cosas, y nosotros nos encargamos de lo que es los LPs, los que invierten en nuestro fondo, dejarse súper claro, ¿no? Que es una inversión de largo plazo y de alto riesgo, que nosotros esperamos obviamente tenga créditos, tenga una utilidad importante, para startups tengan gran éxito, pero es una inversión de alto riesgo y de largo plazo que no es para todos, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Ahora, ¿cuál es el estado? Yo creo que está creciendo, creo que en los últimos años hubo mucho FOMO, se puso muy de moda, eso hizo que mucha gente Sí. con mucho excedente se anime a invertir, lo cual es algo positivo. Ahora seguramente muchos de ellos estén un poco asustados, seguramente algunos
tuvieron una mala experiencia y ya dejaron de invertir, porque eso es otra cosa, ¿no? Que tú sepas de negocios, que tú sepas invertir en la bolsa, que tú sepas, no te hace necesariamente un buen inversionista ángel, porque los criterios son otros, porque no tienes demasiada data, que si tú miras en la bolsa vas a ver pues toneladas de información de cada una de las empresas que está listada ahí. Si tú tienes éxito en un negocio, tienes cierto mindset, qué sé yo, pero invertir, hacer inversiones ángel tal vez otros criterios. Entonces, nada, yo creo que seguramente hubo mucha gente, ¿no? Sin duda, entró a la ola y hay gente que se había bajado, hay gente que le gustó y que estar continuando. Entonces, hay un ecosistema ahí que sí se ha consolidado, que ahorita obviamente está pasando por un pequeño bajón, pero que estoy seguro que eventualmente va a seguir creciendo porque todavía la brecha que hay con el ecosistema de Estados Unidos, de Europa, es enorme y la oportunidad siento que es, o por lo menos igual, o seguramente hasta más de lo que hay en esas regiones, de lo que pueden hacer las startups, ¿no? Entonces, soy muy, digamos, muy optimista en el largo plazo sobre este tipo de, ¿no? de inversiones. Tomando en cuenta que también, en comparación con otros continentes y regiones del mundo, Latinoamérica tiene problemas que todavía no han sido satisfechos y son demasiados. Y cuando hay Total, problemas, el emprendedor encuentra las oportunidades. Y ahí justamente es donde están las total, startups. total. Lo que yo a veces digo es que las startups en Estados Unidos han tenido éxito. Creo que esto se lo escuché a alguien, sé que seguramente se lo estoy robando a alguien, pero eh, que en Estados Unidos las startups han tenido éxito mejorando un nivel de servicio de 6 sobre 10 a 8 sobre 10, digamos, ¿no? Así han tenido éxito las startups, mejorando niveles de servicio. En Latinoamérica están creando servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de Nubank, que es un caso tremendo, ¿no? De la inclusión financiera que puede generar y cómo te abre mercado. Entonces, ese es el potencial que hay en Latinoamérica, me parece que es tremendo, ¿no? Imagínate haber sido inversionista ángel de Nubank o de No, Rappi tremendo. o de Kavak. Uf. Bueno, y cuéntame, comentaste un poco acerca de que las métricas o los indicadores para invertir son diferentes. ¿Cuáles son como los indicadores o las métricas que tomaste en cuenta al momento de invertir en este primer fondo de Cucúa? ¿Y en qué startups normalmente invertías? ¿De qué sectores y cuáles eran, si es que en todo caso lo quieres mencionar? Sí, sí, obvio. Hemos invertido en 5 startups en el fondo uno. El fondo uno fue muy MVP, como tuvimos mucho feedback, nos juntamos con mucha gente que sí lidera fondos de venture capital, digamos, grandes y importantes, y la verdad es que tuvieron mucha apertura en juntar, en darnos su tiempo, contarnos, recibir feedback, y la verdad es que el ecosistema es muy, muy chévere en ese sentido. Y luego decidimos, no es fácil gestionar un fondo, no queríamos aventurarnos con demasiado, y dijimos, bueno, hagamos un MVP, muy startup, hagamos también así, hagamos un MVP, juntemos a 5 amigos, juntemos un poco de plata, invertamos en 5 startups y veamos si con eso hay gente interesada en invertir y veamos si hay startups interesadas en recibir nuestro ticket muy pequeño de inversión ángel en una época donde sí había un poco más de plata circulando que ahora, ¿no? Estamos hablando de justo hace un año, más o menos, que empezaron las inversiones de Cucua del Fondo uno y invertimos en 5 startups, 2 de Perú y 3 de Colombia. Una es AIMO de Ivonne Quiñones, que básicamente están ayudando a pequeñas y medianas empresas a mejorar sus ventas a través de flujos de marketing automatizados. Voy a ir en orden de inversión, esa fue la primera. La segunda fue Litio, una startup colombiana que básicamente permite a los colombianos poder ahorrar en dólares digitales aprovechando el backend de cripto y la moneda estable USDC. ¿No? Esto en Perú no nos llama la atención porque en Perú es bimoneda, usamos soles y usamos dólares. En Colombia, en México, en Brasil, el dólar no es circulante, así nomás no puedes usar tan fácil el dólar. Y sus monedas se devalúan igual, ¿no? También el sol no se ha devaluado tanto, pero el peso colombiano se ha devaluado un montón últimamente. Entonces el dólar sirve como refugio. Litio facilita y hace mucho más amigable este ahorro en dólares y que te permite igual usarlo con la tarjeta de débito que has sacado y te da buenos intereses, usando, digamos, lo más estable y confiable del backend de cripto, simplificándoselo del usuario. Ellos, un emprendimiento, una startup que viene muy bien, de hecho acaban de entrar al batch actual de Y Combinator, ¿no? Nosotros invertimos hace un año, así que estamos ahí felices con nuestra inversión, que viene bastante bien.
La tercera fue Momentum. Momentum también es startup colombiana, fundar con un colombiano y un español. Tiene una plataforma para democratizar el acceso a la salud mental. Básicamente una plataforma que se le vende a las empresas para que disponibilicen a sus empleados, donde el empleado puede hacer un self-assessment, ¿no? Una autoevaluación de en qué momento su salud mental está, y para eso se abren ciertos caminos de diferentes opciones, ¿no? De ciertas sesiones grupales, o meditación grupal, o tal vez te sirve terapia o un coaching particular, etcétera, etcétera. Y bueno, y busca que las empresas trabajen la salud mental de sus empleados, que es todo un tema de ausentismo, productividad, etcétera, ¿no? Entonces, eso también nos encantó conocer a esos founders, invertir en una etapa muy temprana, y también varios meses después de nuestra inversión entraron a Y Combinator y estuvieron en el batch anterior. Wow. Y nada, la vienen rompiendo también. Eh, Otra de las startups que promete dentro del portafolio. Luego invertimos por Porter, que nos refirieron, conocimos a los chicos, un producto muy interesante, también son colombianos, el ecosistema en Colombia es tremendo. Ellos, si mal no recuerdo, son de Manizales. Y lo que fue muy curioso con ellos es que desde el día uno crearon un producto mundial, ¿no? Ellos tienen una plataforma que te ayuda a procesar y visualizar los datos con un plug and play, básicamente, eh, no code, ¿no? Ellos con la problemática, hay todos unos equipos de data engineering y data analysis que a las grandes empresas les visualizan un montón de datos que les sirven para mejorar sus ventas. La pequeña y la mediana empresa no tiene para pagar todos estos equipos. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar en esa disponibilización y uso de datos? Entonces, ellos a través de Porter se conecta a un montón de fuentes de datos, varias decenas de fuentes de datos, siendo redes sociales, CRM, etcétera, y ellos te crean dashboards, ya plantillas que te ayudan a visualizar tus datos, entendiendo tu funnel, etcétera, que te ayuda a tomar decisiones justamente para mejorar tus ventas. Y ellos desde el día uno consiguieron clientes en Inglaterra, Australia, India, Estados Unidos, Latinoamérica. Entonces vieron que había necesidad global desde el día uno, cual fue muy interesante, un equipo también joven y talentoso. Así que también apostamos por ellos. Esa fue nuestra cuarta, penúltima inversión. Y la última, si es un equipo peruano, un equipo muy, muy joven también, Ujú. que la startup se llama People, que es como People en inglés, pero sin la última E. Este, y ellos están haciendo una plataforma de un asistente virtual que acompaña a pacientes oncológicos, no desde el lado médico, más desde el lado tanto de gestión de su tratamiento como una especie de acompañamiento emocional también, ¿no? En hipótesis de que este acompañamiento, tanto pues el recordarte tus citas, el hacerte reminders, como el preguntarte cómo te ha ido, el saber cómo estás, un acompañamiento que va a ayudar a mejorar la adherencia al tratamiento, que ya nos hay toda una oportunidad ahí de gente que finalmente no se queda con su tratamiento por X razones. Entonces, fue un equipo muy joven que avanzó bastante, y ahí nosotros fuimos su primer cheque, es algo que nos enorgullece, porque en todas las anteriores que te dije, nosotros entramos en una ronda presemilla en su mayoría, ¿no? Fuimos uno más y estamos agradecidos que nos dejen entrar. Aquí con People, con los chicos, con los fundadores, ¿no? Piero, Brigitte y Sebastián, nosotros fuimos quienes les dio su primer cheque, quien confió primero en ellos. Luego consiguieron otros inversionistas ángeles bastante interesantes, la verdad, y ya hicieron una pequeña ronda digamos, una primera ronda ángel interesante, pero nosotros ahí fuimos los primeros, y yo estoy, al menos nosotros, muy cercanos a los founders, y es muy emocionante ver su crecimiento, ¿no? Entonces esas fueron las 5 startups de nuestro portafolio uno, que la verdad viene bastante bien, es muy poco tiempo, ¿no? Normalmente el scope de tiempo es como 10 años, va uno en la startup que primero invertimos y algunos meses en la última. Y te diría que lo principal es conocer a los founders, ¿no? Siempre hay que ver métricas, entender ya la atracción que tienen, las ventas que tienen, el feedback de los usuarios, las proyecciones que tienen, el unit economic, todo eso es importante, por supuesto. Pero finalmente es entender en quién estás invirtiendo, qué problema existe, el tamaño del problema, la relevancia del problema y qué equipo quiere solucionar ese problema. Finalmente, en una etapa tan temprana, la solución puede cambiar y casi de seguro va a cambiar. Entonces, tú no
compras una solución y a veces las métricas están amarradas a una solución. Pero entonces tú lo que nosotros vemos al menos es qué problema están atendiendo, si ese problema encaja en nuestra tesis y qué tan grande es ese problema, el tamaño del mercado, etcétera. Y sobre todo, quién es este equipo y qué ha hecho hasta ahora, y qué han hecho juntos, qué han hecho separado, qué hicieron antes, pero sobre todo, ahora que se constituyeron como equipo, ok, qué han avanzado. Tienen que haber avanzado en algo. En algunos casos pueden ya estar traccionando y vendiendo, en otros tal vez no tanto, por X cosas, si necesitan el capital, etcétera, pero tiene que haber ya una prueba de que este equipo tiene empuje, proactividad, recursividad, están constantemente aprendiendo, entonces es un poco lo que buscamos. Y en el caso de lo que has comentado acerca de estas métricas o indicadores, con respecto a lo que ya vendría a ser una inversión, normalmente serie A, serie B, hay como una diferencia entre lo que un inversionista ángel ve y lo que los fondos muy grandes normalmente ven o perciben en el Sí, equipo. sí, sin duda, porque estamos hablando además ya de montos mucho más altos, valorizaciones mucho más altas, ¿no? Una serie A ya en una valorización distinta, entonces hay un fondo que va a meter a invertir, tiene que ver mucha más tracción de lo que ve un inversionista ángel al inicio, ¿no? Un inversionista ángel tal vez se apuesta por el equipo y el problema y esperar que encuentren el camino para generar esa tracción. Seguramente si nosotros intentamos invertir donde ya hay un poco de tracción o un poco o regular tracción y ver eso, pero no por la tracción misma o por los números que igual seguramente son pequeños, sino por como muestra del trabajo que vienen haciendo los founders, ¿no? Ya en una serie A, en una serie B, en una serie C, bueno, listo, es si ya encontraste tu Pro Market Fit o qué tan cerca estás de encontrarlo, y finalmente cómo te estás preparando para el crecimiento, y es otra cosa, ¿no? Tienes que estar viendo sí unos números más interesantes, un crecimiento sostenido y agresivo, es sin duda distinto, ¿no? ¿Cuánto normalmente es lo que invierten en ticket promedio los inversionistas ángeles? Y en el caso de Cucúa, normalmente así un rango, si es que se puede decir Sí, cuánto es. yo puedo hablar por nosotros como Cucúa, finalmente esto varía mucho de inversionista a inversionista, nosotros tenemos tickets pequeños, entonces en el MVP, como te digo, que algo muy puntual, en el fondo uno pusimos tickets de $10,000. Entonces hicimos 5 tickets de $10,000 cada uno, eso es lo que invertimos. Ahora en el fondo 2 que estamos levantando inversionistas y gente que está animándose a invertir con nosotros y asimismo estamos evaluando startups para invertir en las startups, estamos apuntando a tickets entre $10,000 y $25,000, ¿no? También, son tickets pequeños, invertimos en una etapa pre-semilla como bastante inicial. Seguramente hay ángeles que invierten tickets más grandes, hay ángeles que invierten lo mismo, un poco menos, se quedan con el 1,000, eso es muy variado, no está tan, digamos, tal vez conforme vas avanzando en el funnel de inversión, hay los fondos ya muy claros y que maneja cierto tipo y qué etapa. En inversión ángel, en la etapa semilla, presemilla, hay mucho de todo y no está tan categorizado, sistematizado, así que debe haber de todo, pero bueno, nosotros son esas las condiciones que manejamos, ¿no? ¿Cuál es normalmente el proceso bajo el cual ustedes empiezan a invertir? Es decir, ¿qué tipo de documentos tiene que presentar el equipo o qué tipo de información tiene que presentar el equipo, tomando en cuenta los criterios que me has comentado de lo que siguen los inversionistas bueno, en su caso como Cucúa Ventures? Sí, a ver, nosotros tenemos claro que el protagonista es el inverso, no, y a mí me equivocar. No, tenemos claro que el protagonista es el emprendedor, no el inversionista, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, lo que menos queremos es hacerle perder tiempo al emprendedor o incluso si queremos invertir en ellos, que consuma demasiado tiempo que nosotros. Creo que somos muy conscientes de nuestra realidad, que te digo, somos un ticket pequeño. Somos un ticket pequeño, acotado, eh, que busca poner su granito de arena, pero no le va a mover la aguja seguramente a nadie. Tal vez a People, que le dimos el primer cheque un poco más, le dimos ese primer empujón. Después fuimos parte de una ronda en todos, entonces procuramos no perder tiempo. Entonces no es un proceso así de Dios, que tiene formularios.
Obviamente hacemos nuestro proceso y desde el entendimiento del deck, ver si calza en nuestra tesis, ¿no? Ver si obviamente nos llama la atención y ahí hacer una reunión con él o los founders. A veces tal vez es uno de los socios de Cucúa con uno de los founders y luego tal vez intentamos que sean, si hay más founders, con más founders y con más también socios de Cucúa, una segunda reunión para a partir de ahí intentar tomar la decisión en nuestro análisis, digamos, interno. También tenemos un par de advisors que consultar si lo vemos necesario y ahí tomar una decisión. Intentamos tomar una decisión ágil, sin un proceso demasiado tedioso, porque nuevamente, para eso están generalmente los fondos que ya están hablando de varios millones, de un montón de cosas, y que ahí las startups tienen mucho más equipo y pueden manejarlo. Ahora están en una etapa donde están ahí obsesionados buscando su propio market fit, trabajando de todo, con muy poca gente. Bueno, nosotros buscamos ser como pro founders y no ponérselas tan difíciles. Igual, obviamente, rechazamos a muchas más de las que invertimos, ¿no? Eso es obvio, eso es claro, pero sí buscamos tener un proceso, digamos, ágil, ¿no? Por ejemplo, y para los que quieren postular a Cucuba Ventures, ¿cuál es la tesis de inversión que tienen ustedes? Bien, nuestra tesis, y para eso también tenemos una página web sencilla que es cucua.ventures, ¿no? Y también estamos en LinkedIn. Pero nuestra tesis, nosotros buscamos invertir y nosotros invertimos en startups que estén en camino a resolver problemas cruciales en Latinoamérica. ¿A qué nos referimos con problemas cruciales? Que sean problemas que los tengan una buena parte de la población, ya sea personas naturales o empresas, es decir, microempresas, pequeñas empresas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, y con problemas cruciales, no tenemos industrias en específico, sí, obviamente, cosas que siempre nos gustan, nos llaman la atención, ¿no? EdTech, obviamente, Health Tech, ¿no? Salud, inclusión financiera, pero no excluyentes a eso, pueden ser cualquier otra rama, pero donde veamos que hay un problema, decir, bueno, esto sí le duele a muchas personas, esto le duele a muchas empresas. ¿Con esto qué quiero decir? A veces dejamos pasar cosas que parecen buenos negocios, a veces dejamos pasar cosas que dicen, bueno, esto sí tiene un público interesante que seguramente puede pagar y que puede crecer, pero no, su foco es exclusivamente gran empresa, solo el beneficio de la gran empresa o a una sección de la población que tiene mucho ingreso. Está bien, está excelente que existan propuestas para ellos. Nuestra tesis va por otro lado, digamos, un poco más en el medio de la pirámide, y un poco esa es nuestra tesis. Yendo un poco a un plano un poco ya personal y ya con estas últimas preguntas, ¿cómo crees que la experiencia que tú has adquirido trabajando en startups, cofundando proyectos, te ha servido o te ha ayudado para ser un mejor inversionista ángel? Es clave, yo creo que si no, probablemente no me hubiese aventurado a hacer esto. Finalmente estamos hablando de gestionar plata que no es nuestra, y es una inversión incluso mucho de riesgo. Pero bueno, lo que nos anima a esto es que tanto Tatiana trabajó en Rapibank, trabaja ahora en una startup de Estados Unidos. Luis Miguel estaba muy conectado con el ecosistema startup y emprendimiento social también. Y bueno, yo un poco ya hablamos bastante de mí, de hecho, así que eso es lo que nos da un poco de confianza en invertir y es clave. Y es clave primero para entender este mundo, como te digo, alguien que no estaba ahí, tal vez le cuesta un poco más entender dónde puede estar o no una oportunidad y a veces pensar que hay una oportunidad donde tal vez no lo hay porque el mindset no es el correcto, ese mindset de lean startup, de experimentar, de salir, de hacer y medir, por supuesto. Y por ahí deja pasar oportunidades donde nosotros sí vemos. Entonces, yo creo que eso obviamente nos ayuda. No sé, podemos equivocar, seguramente nos equivocamos. No es una ciencia exacta esto, pero creo que sí nos permite un poco entender mejor a los founders y ver dónde hay potencial. Y también nos permite ser un poco más atractivos como inversionistas. Nuevamente, nuestra atracción, como te decía, no es, bueno, vienen aquí con el gran cheque a solucionarnos la ronda. Obviamente no. Venimos con un cheque muy humilde, pero hemos visto que parte de lo que
nos aceptan, a pesar del cheque pequeño, porque justamente ven en nosotros eso, no somos operadores de startups, conocemos el ecosistema, sabemos de qué se trata y sabemos que hay que tener paciencia, que todos tienen que estar centrados en los founders y en el equipo y no estar pidiendo cada 2 semanas, oye, ¿cómo vas? Que no sumen nada, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería el momento exacto para una startup en levantar capital de un inversionista ángel o de un fondo de inversiones ángeles como Cucua Ventures? Qué buena pregunta. Primero cuando lo necesite, ¿no? Mientras más lo pueda aplazar, también va a ser mejor. ¿Por qué? Porque muy bonito recibir plata, eso, pero todo es una dilución, ¿no? Un valor muy preciado del founder tiene que ser, obviamente, el equity de su empresa, que es la apuesta más grande que tiene. Va a necesitar capital si quiere hacer crecerlo rápido, que finalmente en donde están las startups. Eh, pero bueno, después el momento justo va a depender de cada uno, ¿no? Yo creo que sí debería mostrar un poco no un poco, bastante conocimiento del usuario, ¿no? Va a depender mucho de la industria. Algunos tal vez es entrevistas, mockups y algo un poco más, no tan transaccional, pero dependiendo de la industria, ya puedes tener pues algo desplegado, como un no-code funcionando, ventas, no importa cuál sea el camino, cuál sea tu industria, tienes que demostrar que la oportunidad que tú ves, no solo la ves tú, sino ya está tangible, ¿no? Entonces, idealmente, obviamente siempre pueden haber excepciones, pero idealmente, eh, ojalá ir a levantar la plata ya diciendo, miren, aquí hay esta oportunidad, aquí estos usuarios lo demuestran, hemos hecho esto, apuesten por nosotros y acompáñennos, y es porque seguramente ya pues el fundador está queriendo tener un poco de sueldo, que esto obviamente está bien que lo tenga, que quiere contratar un poco de equipo, quiere animarse a invertir un poco más en algo, entonces ya necesita ese capital, ya tiene un poco de argumentos para demostrar que al menos es sensato arriesgarse en su aventura, y un poco supongo que ese es el momento, ¿no? Bien, Franco, ahora sí estamos con las preguntas finales. La primera es, si tuvieras que recomendarme un libro, pero solamente un libro, ¿cuál sería? Un libro, ¿sabes qué? Es muy bueno, How to Influence People and Win Friends, creo que se llama, ¿no? Creo que en español es De, cómo hacer amigos y cómo influenciar a la gente, creo que se llama así. Es de Dale muy Carnegie. bueno. Sí, exactamente, lo tienes. Sí, 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 sí. Este, sí, lo leí hace tiempo, me lo recomendó Rodolfo de Laboratorio, y es increíble, es un libro que tiene 120 años, creo, y es muy actual y habla mucho de entender a la gente. Y así que es muy bueno. Y el otro que es también otro clásico, la verdad es que no voy a decir nada, ninguna noticia, se llama The Hard Things of the Hard Things, una cosa así, de Ben Horowitz. Soy muy malo para recordar los nombres, ¿no? Claramente no soy un buen lector, lamentablemente, consumo mucho podcast, pero no soy un buen lector, pero esos libros son muy buenos. La segunda pregunta es, si pudieras empezar de nuevo, es una pregunta que siempre suelo hacer. Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué cosas diferentes realizarías y por qué? No lo sé, la verdad. ¿Sabes? Busco transicionar en eso de siempre estar intentando aprender, obviamente, de los errores y mejorar, pero a la vez nunca estar demasiado arrepentido del camino, ¿no? Entonces, el aprendizaje intento capturarlo ahí y después feliz por lo vivido. Entonces, no sé qué gran cosa diferente haría o si hubiese sido posible, así que no tengo una respuesta muy clara para eso, a menos que, no sé, hablamos de algo en concreto, no lo sé, pero en general, yo creo que finalmente dejarte guiar por donde te guía la vida y confiar en los instintos, así que no mucho ahí. Perfecto. Ahora, me gustaría saber qué viene para Cucúa. Comentaste un poco acerca de este fondo 2 y hay también la posibilidad de, si es que hay una persona con algún excedente de dinero, entrar como un inversionista ángel de este fondo.
que está formando ahorita Cucúa? Sí, ¿Y sí, sí, cuánto es por el, supuesto. cuánto también sería como el mínimo, el ticket promedio mínimo con el cual podría ingresar? Por supuesto, sí. Estamos, como te digo, levantando el fondo 2 de Cucúa, ¿no? Entonces ya tenemos los primeros inversionistas, eh, y ya eso también está haciendo que estamos evaluando startups. Nos hemos contado con startups por ahora de Perú muy buenas, pero tenemos un deal flow ya de Colombia, Chile, Argentina, así que Ujú. estamos en eso. Así que ese es el primer próximo paso para Cucúa, es terminar de levantar su fondo 2 y invertir su fondo 2 y seguramente luego hará fondo 3 y fondo 4 y iremos haciendo esto ya cada vez más grande, ojalá. Y bueno, sí, por supuesto, el que le interese puede escribir directamente. Estoy como Franco Chamuchumbi en LinkedIn. Nos puede escribir también a hola@cucuaventures.tech, ¿no? De TECH. Este, mm, Feliz de charlar. Los tickets que manejamos ahorita están entre 10.000 y 20.000 dólares. A cada persona que le interese invertir viene con un ticket de 20.000 dólares, 15.000 dólares, o el mínimo es de 10.000 dólares. Menos no, difícilmente, porque obviamente necesitamos conciliar un fondo para poder invertir en las startups, montos que han sentido, ¿no? Entonces, sí, eso es, sí, nos pueden contactar o a mí o al LinkedIn o correo de Cucúa. Súper estupendo todo lo que me has comentado, Franco. En lo particular, he aprendido bastante acerca, primero, de tu experiencia como fundador y también formando parte de proyectos muy importantes, tanto a nivel en Perú como en Latinoamérica. Y en segundo lugar, también algo por el cual ha sido como el eje central de este capítulo del podcast, que es el tema de las inversiones ángeles. Así que te agradecemos, en lo particular, te agradezco, Franco, por haber estado aquí, por tomarte el tiempo también de estar aquí presente comentándonos todo esto. Genial, gracias a ti, Jaime, siempre es divertido hablar de startups y del ecosistema y ojalá ayudar a impulsar el ecosistema peruano también, así que gracias a ti por la invitación. Estupendo. ¿Cómo te encontramos por redes sociales, por cierto? Eh, Estoy en LinkedIn con, bueno, mi nombre, Franco Chamuchumbi. Mi apellido es particular, así que seguramente no encontrarán a muchos, al menos con la misma combinación de nombre y apellido. En Twitter estoy como Franco Chamo y ahí me pueden encontrar. Genial. Para quien quiera ser inversionista ángel, ya escucho los tickets promedios, con el cual puede ingresar. Y ya tiene también las redes sociales de Franco, así que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un capítulo más y hasta una siguiente oportunidad. Chao.